El gobierno de Estados Unidos presenta su nueva estrategia de seguridad nacional, la llamada doctrina Monroe, una reinterpretación que hace Donald Trump de la histórica doctrina Monroe, que considera a Estados Unidos como la potencia dominante en el hemisferio occidental. ¿Pero qué significa esto para Latinoamérica y para Europa? Lo vamos a analizar en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos: Trump consolida el liderazgo de los Estados Unidos como superpotencia con un documento que explica las prioridades en política exterior, cuestiona las alianzas con Europa y propone restablecer la preeminencia estadounidense en las Américas. Alemania necesita 80.000 soldados más para satisfacer las necesidades de la OTAN. El Bundestag votó mantener el reclutamiento voluntario, que puede cambiar si no se logran los números necesarios. Hubo protestas en 90 ciudades alemanas. Y el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 reunió a los presidentes de los Estados Unidos, de México y Canadá en medio de la incertidumbre por el pacto comercial del TEMEC. En la ocasión, Trump recibió de manos de Infantino el premio de la paz de la FIFA. Se lo contamos. Casa Blanca publicó su nueva estrategia de seguridad nacional, la visión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de su país y su relación con el mundo. El mandatario promete consolidar el liderazgo de los Estados Unidos como superpotencia. Con respecto a las Américas, el documento propone hacer valer y aplicar también la llamada doctrina Monroe, decíamos, para restaurar la preeminencia en la región. Trump quiere reequilibrar la relación económica con China y, en cuanto a Taiwán, apuesta a la disuasión militar para evitar que Pekín recurra al uso de la fuerza. La nueva estrategia critica duramente las políticas de la Unión Europea y dice que el continente se arriesga a una aniquilación civilizatoria. Queremos naturalmente ampliar la perspectiva y lo hacemos en Miami con el profesor Eduardo Gamarra, quien es académico, además experto en relaciones internacionales. Profesor, sea usted muy bienvenido y comienzo inmediatamente a preguntarle Algunos observadores aseguran que si la doctrina original, la doctrina Monroe del año 1823, fue una advertencia a las potencias europeas, la doctrina Monroe del año 2025 está hecha para las Américas. Y usted, en un último ensayo, incluso va más allá, dice que Latinoamérica es la principal región aludida. ¿En qué medida, profesor? Bueno, si usted se da cuenta, yo diría que hay cuatro, eh, digamos, lineamientos que afectan a la región mucho, y en ese sentido es un retorno a lo que era la doctrina Monroe, de la negación estratégica de poderes extranjeros, ¿no? En este caso, en primer lugar, hay una presión extrema a países de América Latina para alinearse con Estados Unidos, sobre todo frente a China, pero también frente a Rusia y frente a Irán. Segundo, hay un aumento muy importante de riesgos de coerción económica y militar que no habíamos visto en años recientes, pero que ahora es obviamente muy extremo. Tercero, la posibilidad de intervenciones directas o encubiertas. El documento habla mucho de intervenciones en contra de cárteles de narcotráfico, pero también habla de intervenciones directas o encubiertas en otros sentidos. Y finalmente, pues hay una fricción muy grande demostrada, ideológica, demostrada en este documento, con países, con gobiernos, llámense progresistas o autónomos, que quizás no están alineados o no quieren estar alineados con Washington. Profesor, y sin embargo, el documento también rompe con décadas de intentos de ser la única superpotencia y afirma que Estados Unidos rechaza el desafortunado concepto de dominación global para sí mismo. ¿Qué significa esto, por ejemplo, para Europa? Bueno, fíjese que el documento tiene algunas declaraciones sobre Europa. Fíjese, este es un documento, quizás el primero que yo he visto en décadas, que sea tan ideológico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Europa, básicamente lo que le dice a Europa es que Europa tiene un serio problema en identidad cultural y toma el tema de migración como la principal amenaza hacia la identidad cultural europea. Es decir, están adoptando el discurso interno de la guerra cultural norteamericana para dar recomendaciones a Europa de cómo se deben comportar.
Y en el caso específico para Asia y el Pacífico, si bien se habla mucho del dilema de la seguridad con China, habla, por ejemplo, de una reconfiguración del rol de Ujú. Japón, de Corea y Australia, etcétera, como factores de contención, a la vez reconoce el poderío chino. Pero como usted dice, ¿no? Y yo lo veo mucho en este documento, este es un documento que intenta restablecer la hegemonía de Estados Unidos, no solo en las Américas, pero sino a nivel global. Ujú. Algo que ha hecho también China y Rusia en los últimos 10 años. Profesor, observadores coinciden en que el verdadero artífice de esta doctrina es el actual secretario de Estado y asesor presidencial Marco Rubio. ¿Cómo lo ve usted? Muy breve, por favor. Es posible, el secretario de Estado viene de una interpretación académica muy realista, digamos, sus grandes fuerzas intelectuales han sido gente como Hans Morgenthau, etcétera. Entonces él piensa mucho en no que Estados Unidos debe tener muchos amigos en el mundo, sino que lo principal que guía a los Estados Unidos es la búsqueda de los intereses nacionales del país. Profesor Eduardo Gamarra, muchas gracias. En Miami. Claro. El ejército de Estados Unidos volvió a bombardear esta madrugada una presunta narcolancha en el Océano Pacífico Oriental, según informaron las autoridades de ese país. El Comando Sur de los Estados Unidos anunció que el ataque mató a 4 personas. Y con esta nueva operación militar, un total de 87 personas han muerto por los bombardeos de Estados Unidos, aquellos que ejecuta desde el pasado septiembre frente a las costas de Colombia y de Venezuela. La región sigue en tensión ante posibles ataques terrestres en ambos países suramericanos, en los que el gobierno de Donald Trump asegura querer golpear a estructuras del narcotráfico. Todo se está moviendo y también aquí en Europa y en Alemania, porque el Parlamento alemán ha respaldado este viernes un nuevo plan para el servicio militar ante las posibles amenazas de Moscú. El país busca reforzar su ejército que desde hace tiempo arrastra graves carencias de equipamiento y de personal. La reforma no establece el servicio militar obligatorio, pero incluirá la evaluación obligatoria de todos los hombres mayores de 18 años y medidas como un aumento salarial para hacer el servicio más atractivo. El canciller federal, Friedrich Merz, quiere que Alemania tenga el ejército regular más fuerte de toda Europa. Es un tema naturalmente sensible que queremos poner en perspectiva con quien ven, con el periodista Andreu Jerez desde nuestro estudio parlamentario aquí en Berlín. Andreu, muchos saludos. Y bueno, ¿por qué? Si según el mismo gobierno alemán el ejército está en tan malas condiciones, ¿por qué un servicio militar de momento voluntario y no un ejército profesional? ¿Qué tal, Jenny? Bueno, el gobierno apuesta de momento por un servicio militar basado en la voluntariedad porque confía en alcanzar los objetivos de reclutamiento que se ha impuesto sin la necesidad de introducir un servicio militar obligatorio. Esa es la argumentación oficial. Evidentemente, la obligatoriedad también podría tener un precio electoral, especialmente para los socialdemócratas del SPD, recordemos socios menores de la gran coalición de Merz, lo que también explica de momento que se confía en conseguir suficientes reclutas voluntarios. Aquí la gran cuestión es saber si el gobierno consigue aumentar los soldados en activo de los actuales 184.000 hasta los 270.000 en el año 2035. Esa es la meta oficial. A ello habría que sumar unos 200.000 reservistas que quedarían como segunda opción en caso de emergencia. Es decir, un total de 470.000 soldados para alcanzar los objetivos de la OTAN. El gobierno intentará hacer atractivo el servicio militar aumentando el pago hasta los 2.600 euros brutos mensuales, así como otros incentivos como ayudas económicas para hijos o la posibilidad de obtener la licencia para conducir. Sea como sea, y como ya ha dicho hoy el mismo ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, si la voluntariedad no funciona, el gobierno no descarta un servicio militar obligatorio. Y claro, hoy hubo manifestaciones en 90 ciudades alemanas. Decíamos, Andreu, una llamada a huelga escolar para expresar su rechazo a esta nueva ley que dicen los jóvenes aludidos, los jóvenes alemanes. Sí, efectivamente, miles de jóvenes se han manifestado hoy en más de 80 ciudades del país contra la reintroducción de este servicio militar y sobre todo contra que el gobierno abra la puerta a un servicio militar obligatorio eventual. Entienden que la ley afecta a la generación de más jóvenes, que son el futuro del país, y ven en la ley una injusticia intergeneracional. Esto es algo que también se refleja en las encuestas de opinión al respecto. Esta semana el Instituto Alemán DEZIN publicó un estudio
una proyección que apunta que el 58% de toda la población alemana apoya la reintroducción de este servicio militar, pero solo un 30% de las personas en el arco de edad entre 18 y 28 años. A ello hay que sumar que solo un 23% de las personas encuestadas se muestra dispuesta a hacer el servicio militar de forma voluntaria, lo que pone en entredicho la viabilidad de los planes del gobierno. Y a todo esto hay que recordar que en la Constitución alemana existe el derecho de objeción de conciencia, es decir, a negarse a servir en el ejército también en caso de que sea un servicio militar obligatorio. En ese caso, las autoridades estarían obligadas a ofrecer un servicio social alternativo. El panorama, por tanto, en resumen, no parece ser el más idóneo para que esta voluntariedad permita al gobierno alemán alcanzar sus objetivos de reclutamiento. Andreu Jerez, muchas gracias. En Berlín. India y Rusia acordaron ampliar su relación bilateral más allá de la energía y de la defensa, a pesar de la presión occidental sobre Nueva Delhi para que reduzca su colaboración con Moscú. Durante su visita a Nueva Delhi, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que su país estaba dispuesto a seguir suministrando combustible a India sin interrupciones. El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció que ambas partes han finalizado un programa de cooperación económica hasta el año 2030. Desde el momento en que el presidente ruso Vladimir Putin aterrizó en la India, la bienvenida no pudo ser más cálida. El primer ministro Narendra Modi aprovechó cada oportunidad para mostrar al mundo el estrecho vínculo entre ambos países. Además de numerosos apretones de manos y sesiones fotográficas, los líderes se reunieron para mantener conversaciones más sustanciales. Modi incluso desplegó sus habilidades con el idioma ruso para abrir la conferencia de prensa conjunta, antes de anunciar planes para estrechar lazos entre sus economías. Llevar la cooperación económica a nuevas cotas es nuestra prioridad común. Para lograrlo, hoy hemos acordado un programa de cooperación económica hasta 2030. Las conversaciones revelaron varios planes para ampliar plazos, entre ellos aumentar el comercio bilateral a $100.000 millones para 2030, visados electrónicos gratuitos para los turistas rusos que visiten la India y garantizar el suministro de petróleo ruso para la creciente economía india. Es probable que esto cause frustración en Estados Unidos. Donald Trump ha presionado a la India para que deje de importar combustible ruso, algo que, según él, financia la guerra en Ucrania. Washington impuso aranceles a la India de hasta el 50%, pero ni Putin ni Modi se dejan intimidar. Rusia e India siguen políticas exteriores independientes y autónomas. Con el apoyo de nuestros socios de los BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái y de la mayoría de países del mundo, queremos promover la formación de un orden mundial más justo, más democrático y multipolar, y defender los principios fundamentales del derecho internacional recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. Con relación a Ucrania, la India siempre ha abogado por la paz. Recibimos con satisfacción todos los esfuerzos que se están realizando para lograr una solución pacífica y duradera a este asunto. La guerra en Ucrania no ha empañado las relaciones de la India con Rusia y puede que este estrechamiento de los lazos moleste a los aliados de Ucrania. Algunos aún esperan que la India presione a Rusia para que ponga fin a las hostilidades. Y una multimillonaria compra que ha generado muchos titulares. Aquello nos va a hablar mi colega Rosa Casals. Bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Multimillonaria compra en el mundo del entretenimiento. Netflix anunció que llegó a un acuerdo para comprar el legendario estudio de cine y televisión Warner Bros. Por un valor total de $82.700 millones. Warner separará sus sectores de streaming de HBO y de estudios de cine por un lado para venderlos a Netflix y por otro aunará los servicios de cable como el canal CNN y TNT que Netflix no compra. La venta de esta histórica productora de cine y canal de streaming que incluye activos como Juego de Tronos, Los Soprano y Harry Potter se aceleró en octubre y además de Netflix otros posibles compradores eran Comcast y Paramount Skydance. La adquisición se enfrenta ahora a un riguroso escrutinio por parte de las autoridades antimonopolio, no solo en Estados Unidos, ya que Netflix es el mayor proveedor de streaming del mundo.
El acuerdo Netflix-Warner Bros. Perfila un coloso del streaming. Conversamos sobre ello con nuestra compañera en Nueva York. Ana, grandes cambios en el mundo del cine, la televisión y el streaming. En primer lugar, ¿por qué compra Netflix a esta empresa que ya ha tenido 3 dueños en una década? La respuesta la ha dado el copresidente de Netflix en una conferencia con analistas esta mañana. Ted Sarandos ha admitido que esta es una compra que no solamente es importante por su valor, es una de las más caras del año, sino también porque Netflix ha sido tradicionalmente un negocio que se ha construido desde dentro. Nunca han sido compradores. Pero Sarandos ha dicho que esta es una oportunidad inusual y que no podían dejarla pasar, que posiciona a la empresa para los próximos años. Tampoco es bastante inusual. Amazon Prime se hizo recientemente, hace unos años, con Metro-Goldwyn-Mayer, y Disney, la megaproductora, también compró a 20th Century Fox. En este caso se combinan dos empresas que tendrán, cuando se cierre el acuerdo, dentro de 18 meses, unos 450 millones de suscriptores y podrán seguir sumiendo. Netflix dice que HBO se va a mantener como una empresa separada y que los estrenos de cine se van a seguir haciendo como hasta ahora en las salas de cine, algo que Netflix no suele hacer. Entre el sector, la industria de las salas de cine no están muy conformes con esto. Veremos a ver qué pasa en el futuro. La empresa, decíamos, Ana, va a segregar antes su negocio de noticias y canales de cable. ¿Qué pasa con CNN y TNT, entre otros cables? Sí, CNN, TNT, HGTV, otros canales de televisión quedan como una entidad separada que se llamará Discovery Global. De momento no está a la venta. Pero todo esto y lo anterior que te he contado puede cambiar si no se cierra esta operación, si no recibe la luz verde de los reguladores, o hay otros compradores, como por ejemplo Paramount Skydance, que no abren una vía para dar un giro a toda esta operación. Paramount Skydance, que está presidido por David Ellison, el hijo de Larry Ellison, de Oracle, quería comprar la empresa entera, estudios, productora, streaming, la CNN, algo que había creado bastante inquietud dentro de este canal porque se anticipaba que podría fusionarse con CBS, otro canal que ya ha comprado recientemente este año. Ellison ha puesto al frente de la división de noticias de CBS a una columnista muy controvertida que está dando un giro a la cadena. Los Ellison son muy cercanos a Donald Trump y de hecho forman parte de la oferta de compra para TikTok. De momento CNN queda como está, pero podemos seguir hablando de este tema, creo que en el futuro, Rosa. Qué vértigo todo esto que nos cuentas, Ana. Muchísimas gracias por los detalles. Un saludo. Gracias. Elon Musk deberá pagar una multa de 120 millones de euros a la Unión Europea. La Comisión Europea sancionó a X tras considerar que la plataforma social del multimillonario incumple con las obligaciones de transparencia en sus anuncios publicitarios, en el acceso a los datos y en el diseño de su versión de pago con el Blue Check, la marca azul de verificación que aparece en algunas cuentas de X. Esta sanción es la primera multa que se impone a una de las grandes plataformas digitales bajo la Ley de Servicios Digitales. La investigación sobre X duró 2 años. A las autoridades de Bruselas les llamó la atención un sistema de autenticación de cuentas considerado engañoso. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ha calificado la multa como un ataque a Estados Unidos por parte de gobiernos extranjeros. ¿Cómo garantizar una pensión digna sin disparar el gasto público? Ese ha sido el dilema que ha mantenido ocupada Alemania durante semanas. Hoy, finalmente, el Parlamento alemán ha aprobado una reforma de la ley de pensiones, un paso que asegura el nivel de las prestaciones al menos hasta 2031. La medida supone un alivio temporal para los más de 22 millones de jubilados en Alemania y también para la propia coalición de gobierno, que ha tenido que superar la resistencia de los miembros más jóvenes del partido del canciller Friedrich Merz. Abgegebene Stimmkarten 597. Se emitieron 597 votos en total. Hubo 319 votos a favor, 225 votos en contra y 53 abstenciones. El proyecto de ley queda, por lo tanto, aprobado. La ley de pensiones superó el trámite en el Bundestag. El alivio es grande en la coalición de conservadores y socialdemócratas tras semanas de tensos debates. Las personas quieren poder vivir de su jubilación tras haber cotizado toda su vida laboral y quieren que eso tenga un valor para nosotros como sociedad.
Según la norma, la jubilación no puede ser inferior al 48% del salario bruto ingresado durante toda la vida laboral. Un porcentaje que deberá mantenerse por lo menos hasta 2031. El paquete aprobado el viernes contempla también la llamada jubilación activa, un incentivo fiscal para quienes estén en edad de jubilarse pero quieran continuar trabajando. Algunos economistas y empresarios critican que la norma no es financieramente sostenible y que se han pospuesto cambios necesarios al sistema. El gobierno anunció que una comisión se encargará en 2026 de una amplia reforma de las jubilaciones. Y hasta aquí la economía, pero tenemos más para ustedes, Jenny. Increíbles titulares este día en Washington. Rosa, se realizó este viernes el sorteo para la Copa Mundial de Fútbol del próximo año, en el que se definieron los 12 grupos del Mundial de Estados Unidos o de Norteamérica, concretamente. Son 3 países, recordemos. Por primera vez en la historia, el torneo contará con la participación de 48 selecciones. Al evento asistieron los líderes de los 3 países anfitriones, como decíamos, Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. El evento fue escenario del primer encuentro en persona de Trump y de Sheinbaum. Antes del sorteo, el mandatario de Estados Unidos recibía el primer premio FIFA de la paz. El presidente del organismo, director del fútbol mundial, Gianni Infantino, entregaba este galardón, destacando que el mandatario estadounidense ha trabajado por la paz en todo el mundo. Y Trump, quien hizo campaña abierta por el Nobel de la Paz, se mostró feliz con el galardón. Vamos a escuchar ese momento. Este es sin duda uno de los mayores honores de mi vida. Más allá de los premios, Gianni Infantino y yo hablamos de esto. Salvamos millones y millones de vidas. El Congo es un ejemplo. Más de 10 millones de personas asesinadas y se encaminaba rápidamente hacia otros 10. Es solo el hecho de que pudimos hacerlo. India, Pakistán, tantas guerras diferentes que pudimos detener. En algunos casos, poco antes de que comenzaran o iba a ser demasiado tarde. Esto fue mucho más que un sorteo de un campeonato internacional de fútbol y es un fenómeno que hemos visto consolidarse en los últimos años, y es que el deporte, en este caso el fútbol, es cada vez más político. Se vio no solo por el escenario que fue compartido hoy por el presidente estadounidense Donald Trump, la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney, los mandatarios de los 3 países en los que se desarrollará la Copa Mundial de Fútbol del año 2026, sino que también por la entrega de un premio bastante peculiar por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para el presidente estadounidense Donald Trump, un trofeo dorado, una medalla que el mismo mandatario se puso alrededor del cuello y un certificado, un premio que fue impulsado por el mismo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que hemos visto mucho acá en la capital estadounidense en los últimos meses. Y mientras que la FIFA intenta presentar su imagen de que están todos bienvenidos, queda claro que aquí en Estados Unidos eso no es el caso. Si vemos las políticas migratorias del gobierno de Trump y la gran incógnita que tienen especialmente las fanáticas y los fanáticos de los países que clasificaron al Mundial, pero que se encuentran en una lista en la que no están autorizados para viajar a Estados Unidos. Vamos a seguir con otras noticias hoy día. Foco en Honduras, porque este país continúa a la espera de saber quién será el futuro presidente del país. Y Nasri Asfura, candidato del Partido Nacional, quien cuenta con el apoyo público del presidente Donald Trump, sigue a la cabeza del conteo, superando por alrededor de 20.000 votos a Salvador Nasralla del Partido Liberal. Pero ese resultado parcial no es aceptado por el partido de Nasralla. Sus simpatizantes se concentraron frente al Consejo Nacional Electoral de Honduras, denunciando la manipulación del conteo y acusando de injerencia a Trump. Decenas de simpatizantes del aspirante a la presidencia de Honduras, Salvador Nasralla, se congregaron este jueves frente al Consejo Nacional Electoral para defender a su candidato, mientras el conteo de votos continúa. Porque nosotros votamos por Salvador Nasralla y lo vamos a defender, este voto lo vamos a defender hasta el final, y ya no vamos a dejar que nos pisoteen, que nos pongan las botas en el pecho, porque ya estamos cansados de los fraudes, y ahorita que el ganador, nuestro presidente, es Salvador Nasralla, no hay otro. Los seguidores ondearon banderas del Partido Liberal, al que pertenece el 3 veces candidato presidencial, y manifestaron su respaldo a una eventual victoria de Nasralla en las elecciones del pasado 30 de noviembre.
Ese mismo día, Nasrallah denunció que una intervención de último momento por parte del presidente estadounidense Donald Trump en la reñida contienda electoral afectó sus posibilidades de triunfo. Según Nasrallah, el apoyo público de Trump a su rival Nasri Asfura del Partido Nacional lo dejó rezagado. A mí me perjudicó porque yo iba ganando por bastante más diferencia. Lo que logró él fue equilibrar un poco la votación y mucha gente del Partido Nacional que se había sumado con nosotros, por mis antecedentes, votó por el Partido Nacional. Entonces sí influyó, pero... Por su parte, el organismo electoral hondureño pidió paciencia ante el cierre del conteo, que se acerca al 100%. El Consejo Nacional Electoral defendió el proceso y aclaró que las actas consideradas inconsistentes no forman parte del conteo oficial y serán revisadas. Además, detalló que trabaja en 2 procesos para finalizar el conteo. El primero se denomina contingencia 1, mediante el cual se incorporan a la divulgación de resultados las actas que, habiendo sido procesadas en la Junta Receptora de Votos el 30 de noviembre, no pudieron ser transmitidas desde los centros de votación el día de las elecciones. El segundo se denomina contingencia 2, por el cual se incluyen en el sistema las actas que no fueron escaneadas, ni procesadas, ni transmitidas. Los últimos resultados publicados este jueves por la autoridad electoral muestran a Nasrallah ligeramente detrás de la elección, con casi un 39,38% de los votos, frente al 40,27% del candidato Nasri Asfura, con alrededor del 87% de las papeletas contabilizadas. Según la Constitución y la ley electoral, en Honduras el presidente se elige por mayoría simple de votos válidos, es decir, gana el candidato que obtenga más votos, sin necesidad de alcanzar el 50% ni de realizar una segunda vuelta. Una superluna iluminó los cielos de la Patagonia chilena este jueves cuando el satélite pasó más cerca de la Tierra de lo habitual, mostrándose con más brillo y con más tamaño para los observadores. Las imágenes de la superluna de este jueves, que se ubicó con un 12% más cerca que el punto más lejano de su órbita. La de este jueves fue la última de 3 superlunas consecutivas de este año y también llamada luna fría, por tratarse de la luna llena más cercana al solsticio de invierno boreal, que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre. Nos despedimos. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.